constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2:02 de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que pretende establecer debates, conversaciones, análisis profundo de la realidad nacional e internacional, deteniéndonos donde a veces uno no se puede detener en las noticias, para analizar a profundidad temas y permitirnos generarnos como ciudadanos una opinión informada y no vacía o coyuntural de las situaciones que ocurren en nuestro país, agradeciéndole a quienes nos escuchan en vivo en 93.5 FM en cualquier parte de Costa Rica, en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, y esta noche en repetición a través de Canal 2. Nada más, Cristian, si me ayudas a la hora, porque sé que hoy hay partido, hoy juega Saprissa contra el Real Estelí, así que supongo que nos atrasaremos un poquito en la emisión de Canal 2, que supongo será a las 10 de la noche, después del partido entre Estelí, sí, a las 10 de la noche, después del partido entre Estelí y el Deportivo Saprissa. Hoy vamos a hacer un programa más corto, normalmente vamos hasta las 3:30, hoy iremos hasta las 3 en punto, porque a las 3 tenemos la transmisión del partido femenino sub-20 entre la selección de Costa Rica y la selección de Francia. Así es que del tema de fondo se los voy a presentar en este instante. Vamos a hablar por un lado del arsénico en el agua de Guanacaste, y vamos a hablar más adelante también sobre la sequía que se vive en esa provincia, producto del fenómeno del Niño, entre otras cosas. Y para eso tenemos una mesa de invitados de lujo, nada más como en todos los programas de Matices. Primero nuestra productora Isel Martínez nos hace un boceto, es un reportaje muy corto, un estado de situación de por qué estamos hablando de esto, y volvemos con nuestros invitados a hablar del tema de fondo. Gracias por estar con nosotros en Matices, son las 2:04, vamos al boceto y venimos. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. En la actualidad, con relación al tema del agua en Guanacaste, hay dos aspectos que preocupan a la población. Por un lado, la sequía que la provincia vive a causa del fenómeno del Niño. Incluso días atrás, la Comisión Nacional de Emergencias decretó alerta amarilla en Guanacaste. El pasado 25 de julio, durante el Consejo de Gobierno ampliado, se firmó una directriz para coordinar una estrategia y enfrentar la sequía en la provincia y en la zona del Pacífico Central. En la misma sesión del Consejo de Gobierno se decretó emergencia sanitaria por la contaminación de arsénico en el agua en los cantones de San Carlos, Cañas y Bagaces. La declaratoria se dio en las zonas donde el arsénico supera los 10 microgramos por litro. La principal preocupación se da por las consecuencias que podría ocasionar en el organismo. Especialistas y entes como la Organización Mundial de la Salud advierten que el consumo constante de esta sustancia tóxica puede ocasionar cáncer y lesiones en la piel. Cabe mencionar que con diversas acciones de la IA se ha logrado solucionar hasta el 60% del problema del arsénico del agua, buscando fuentes alternas y diluyendo el líquido para bajar la concentración del elemento químico. Precisamente hoy en Matices daremos algunos tonos importantes a problemas de arsénico y sequías que vive la provincia de Guanacaste. Dos de la tarde con 6 minutos, dice Stuart Marín, que es un oyente que nos está escribiendo a esta hora en redes sociales. Vamos a tener que hacer una segunda parte del tema de hoy, dice, porque una hora se hace muy poco para un tema tan relevante.
quiero presentarle a nuestros invitados. Está con nosotros don Freddy Pacheco, ambientalista, un viejo conocido de los micrófonos de Monumental, porque don Freddy siempre nos ha colaborado desde su expertise a entender los temas ambientales. Don Freddy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que aprovechemos esa hora, que no haga falta 2 horas más. Esperemos que no, siempre nos hace falta. Sí, pero hoy no, esperemos. Y está con nosotros ya aquí en la cabina Monumental don Carlos Vargas. Él es director de Investigación Ambiental y Desarrollo Experimental de Acueductos y Alcantarillados. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la IA, gracias por el espacio. Y también va a estar con nosotros, que ahorita llega porque viene un poco atrasado, don Eduardo Lezama, quien es subgerente general de Acueductos y Alcantarillados. Don Freddy, yo siempre pretendo que Matices, además de ser un tema de análisis o un programa de análisis, sea un programa didáctico, donde la gente, entienda, y me incluyo, los problemas desde su raíz, que derribemos algunos mitos que por desinformación ocurren. Y quería empezar el programa preguntando qué es el arsénico y por qué el agua se contamina de arsénico. ¿Es producto de un manejo humano o es un tema natural de contaminación del agua, don Freddy? bueno, es un elemento que se utiliza mucho en industrias, pero que está también presente en la corteza terrestre en cantidades variables. La fuente de contaminación para el caso del agua potable puede ser natural, regiones volcánicas, pero también puede ser en lugares donde hay minería, en rellenos sanitarios abandonados, en sitios donde la industria lo utiliza, a partir también de plaguicidas o fertilizantes que lo utilizan en ciertos momentos, cosa que no parece ser la situación en Costa Rica. Pero las fuentes son muy diversas, no es único de Costa Rica el problema, no solamente acá, sino que muchos estados de Estados Unidos, por ejemplo, presentan arsénico en su agua y tienen que estarlo controlando. Y hay mucha información en Taiwán, en Japón y en muchos otros lugares. Pero fundamentalmente es eso, es un producto que, como pasa todo en toxicología, hay un principio en toxicología que nos dice que nada es tóxico y todo es tóxico, dependiendo de las cantidades. Si una persona puede ingerir arsénico a largo plazo en cantidades menores a 10 microgramos por litro, por ejemplo, pero si esas cantidades si esas concentraciones superan esos 10 microgramos por litro, ya sí puede ser tóxico. Y así pasa con muchas cosas en la vida. Así que no es el problema de la presencia del arsénico, es la concentración en que se encuentre la que debe causar problemas. Don Carlos, bueno, este es un problema que se encuentra, ¿verdad? Acueductos y Alcantarillados, que tiene que enfrentar Acueductos y Alcantarillados y dar una solución. Empiezo también desde el inicio, muy didácticamente, ¿qué ha logrado determinar Acueductos y Alcantarillados sobre la concentración de arsénico y si es producto efectivamente, digamos, de un tema natural que el agua de Guanacaste tenga arsénico? De bagaces y cañas particularmente. Bueno, gracias. Como ha dicho don Freddy, realmente existen 2 posibles orígenes de la sustancia. Entonces, uno es origen antrópico, o sea, humano, cuando la sustancia se obtiene del ambiente y se introduce en alguna actividad humana, desde el tema de alimentación, por ejemplo, de animales, hasta el uso históricamente conocido en agroquímicos y demás. Específicamente para Costa Rica, hemos logrado hacer 2 frentes de estudio. El primer estudio que concluyó en un informe en el año 2012. En ese informe realizado por AIA se encuentra en la zona de Aguasarcas, en la explicación, encuentra una explicación que dice precisamente que es de origen geológico. Este informe se vuelve a hacer, se hace un segundo informe para evitar pues que se nos mire como juez y parte. En diciembre del 2013, o sea, el año pasado, el 20 de diciembre del 2013, hacemos llegar a la Sala Constitucional y se le manda a todas las comunidades un informe realizado junto con la Escuela Centroamericana de Geología para la zona de Aguasarcas, que reconfirma el estudio anterior, pero que además establece la explicación de cómo surge la sustancia. Entonces, en forma muy sencilla, resulta que hay un modelo hidrológico, un modelo hidráulico de cómo se comporta el asunto. El agua viene limpia por el Aguasarcas, en este caso específico de esta zona que hablo, se introducen las fisuras de roca
se acerca hacia ciertas zonas y en determinado momento fluye a través de grietas y forma los manantiales. Antes de llegar a los manantiales de la zona de ASA 5, donde encontramos entre 35 y 40 microgramos por litro, o sea, entre 3,5 y 4 veces por encima de los 10 microgramos que se han mencionado, encontramos que al pasar por formaciones geológicas que se denominan travertinos, los diluye y se los lleva en el agua. Esa es la explicación de origen geológico de la sustancia. Mencioné 2 frentes de trabajo. Ya logramos con eso demostrar el origen geológico. Y segundo, hoy día continuamos con los estudios, también con la Universidad de Costa Rica, Escuela Centroamericana de Geología, Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la UCR, y también con el MINAE y CENARA, el estudio en cañas y bagaces también para conocer el origen. Ahora, claro, una cosa, uno no necesita saber cuál es el origen para enfrentar la situación principal. Claro. Dada la complejidad en salud, hay que sacarlo del agua que bebe la gente. Y esa es la ruta que hemos adoptado. Adoptamos la ruta de sacar la sustancia y entonces avanzar en la solución del problema, bajando la sustancia por debajo de la norma que establece la Organización Mundial de la Salud como una recomendación y el país como una norma. Luego abordaremos. Efectivamente, eso le iba a decir, que para ir por partes, nomás déjeme ver una cosa. A las 10:30 es el horario del reprise en Canal 2 del programa. Bueno, a mí me queda claro de dónde viene y gracias por la explicación tan clara, don Carlos, porque digamos, nos permite dibujarnos un plan claramente de dónde viene. ¿Qué produce el arsénico en la salud, don Freddy? Es altamente tóxico, es letal. Es letal. Puede producir cáncer de piel, cáncer de pulmón, de vejiga, vías urinarias. Puede afectar el sistema nervioso. Tiene también problemas sobre el desarrollo de los fetos. En fin, tiene una alta toxicidad. Y por eso es correcta el planteamiento que hace la IA. De aquí no es mucho estudiar de dónde es que viene, sino tratemos de que los niveles sean adecuados. Porque además hay un problema muy serio, don Carlos me da la razón en esto seguramente, que no es solo sean fluctuaciones en la concentración de arsénico. El problema más serio es a largo plazo, porque en un momento podemos llegar y decir, no, es que aquí está 8 microgramos por litro, pero en la de menos hace 2 meses estaba en 11, y en la menos dentro de 2 meses siguientes va a estar en 12 o 13. Entonces se trata de tener un control a largo plazo. No es solamente un estudio el que va a permitir esto. Hay que mantener la atención sobre lo mismo, porque estamos hablando, repito, de un elemento tóxico, altamente tóxico, que puede provocar la muerte. Y en muchos casos, como el caso del cáncer, que no se den momento en que aparece, y pero, que aparezca dentro de tantos y de pronto años va a aparecer alguien con un cáncer de piel, o con un cáncer de vejiga, o vías urinarias, o pulmones, hígado, bueno, ¿qué más queremos? Sí. Don Carlos, ¿cómo se dan cuenta ustedes de la presencia del arsénico en el agua? Porque, digamos, no es que pregunto, más bien, no lo sostengo, pregunto, el agua no sabe raro, no se ve rara. Claro, la sustancia es una sustancia complicada porque tiene 3 aspectos fundamentales. Primero, no tiene sabor, segundo, no tiene olor, y tercero, no tiene color. Entonces no hay manera de verla, no hay manera. Sí. Y el otro aspecto muy importante es que sus valores fijados son, decimos, 10 microgramos por litro. Quiere decir que si tomáramos 1 kilo de lo que sea, imaginémonos arroz, y que tenga 1000 granitos, entonces cada granito lo cogemos entre 1000 partes y va a miligramos, y lo volvemos a dividir entre 1000 y da microgramos. Eso se llaman trazas. Las sustancias a nivel de trazas tienen una alta complejidad para medirlas. Claro. Y todavía si cogemos 10 de esas pequeñas partículas y aparecen en el agua, entonces ahí estamos hablando de sustancias que requieren equipamiento especial. Los equipos se adquirieron en el 2009 y recientemente se adquirió un equipo más especializado todavía en el AIA, en el 2009. Entonces, en el 2010 se confirma la presencia de la sustancia y
A partir del 2010 se toman las medidas más fuertes. Por ejemplo, cañas y bagaces se sacan de la ruta crítica. La totalidad de personas expuestas por esta sustancia fue 38.678 personas. Como bien mencionaba el reportaje anterior, lo que pasa es que los números son un poquitito más altos. Ahí abordó este tema de tal manera que al sacar cañas, por ejemplo, eran 20.000 personas que sacamos de una sola vez, más 6.000 de bagaces, más de Jobo de Puerto Soleil. Ahí resolvimos prácticamente casi el 60%. Eso fue en 2010-2011. El grueso de la atención del problema luego cayó en una circunstancia muy particular, que se trataba de una totalidad de 23 localidades en el país expuestas. 23. Entonces, son comunidades dispersas en la zona de Guanacaste, en la zona de la frontera, la parte norte de Alajuela, y además un caso en el sur y un caso en Limón. Esos son 23, más 2 casos que mencioné al final, son 25 casos. Entonces, se abordó el tema con las medidas necesarias para bajar la concentración por debajo de 10. ¿Por qué? Porque se entiende y absolutamente de acuerdo. Acaba de celebrarse o hacerse una reunión en Argentina, 100 años de conocer lo que se llama hidroarsenicismo regional crónico. Tiene 100 años de conocerse esta enfermedad. No hay nada nuevo, no hay que discutir sobre las implicaciones en salud. Eso no es el punto. El punto es que hay que sacarle la ingesta a las personas. Porque hay 3 aspectos en el tema de las personas. Uno, la cantidad que se ingiere, que es la concentración. La concentración es la cantidad por cada litro de agua. Primero, entonces, la concentración. Segundo, el periodo de exposición, que es un concepto toxicológico, cuántos años la persona está expuesta. Y el tercer elemento son las características fisiológicas de la persona, su propia predisposición a enfermedades y, en general, la forma de vida. Entonces, dado que las sustancias en estas circunstancias, dado que intervienen mucho las particularidades de cada persona, la ingesta y el periodo de exposición, no tiene ninguna discusión el tema, sino que debe abordarse para sacarlo de la ruta de la ingesta. Hemos dicho, cortar el ciclo de contaminación es lo que llamamos. Hay que cortar ese ciclo y que se activen los mecanismos que también estudia la toxicología y se empiece a eliminar la sustancia. ¿Por dónde? Por la vía de la orina, por la vía del pelo, por la vía de las uñas. Pero entonces ustedes se dan cuenta, porque usted me dijo que ahí adquirió un equipo en 2009. ¿Ustedes se dan cuenta porque van y hacen muestreos ustedes o porque alguien les advierte que hay arsénico? Hay dos versiones sobre el tema. Una es que nuestro director del Laboratorio Nacional de Aguas, el doctor Daniel Mora, tuvo oportunidad de estar en Nicaragua, conoció el tema. Sin embargo, también el Centro Integral de Atención de la Salud de Cañas había mencionado que ellos también habían determinado la presencia. O sea, y hay una cosa muy, muy interesante, que es que la sustancia, hay 2 maneras de afectar a las personas. Una es crónica, que es que uno poco a poco bebe la sustancia, dándose o no dándose cuenta y la bebe. Y la otra tiene que ver con la ingesta de una dosis, digamos, alta, muy venenosa del asunto. Entonces, esa ingesta de una dosis muy alta, por error en ese café, tiene usted a la par, eso sería un efecto agudo lo que produciría. Entonces, esas 2 formas de exposición hacen que si las sustancias las recibe de golpe, habrá que moverse rápido a un hospital y tratar de ver qué fue, y ahí hay posibilidades de salvar a la persona. Pero si la sustancia se consume muchos años, entonces sí se pueden presentar los casos de que la sustancia se va a los tejidos blandos, de que parte se elimina y otra se queda. Entonces la exposición crónica, prolongada, también hay que ponerle muchísima atención. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la concentración es baja, las manifestaciones, que son manifestaciones cutáneas en las primeras fases preclínicas, son muy visibles. Entonces son una manifestación de que la persona puede haber estado expuesta. Ahí entonces uno concibe que la salud sea precisamente el concepto de integralidad de la salud, donde las instituciones de agua hagamos lo nuestro, salud, y el Ministerio de Salud hace lo suyo, y la Caja Costarricense de Seguro Social, los médicos, le dan seguimiento a las manifestaciones cutáneas. Ahí es un verdadero concepto de la salud, y en esa es la ruta que estamos trabajando, integrando, sacar el trabajo. Sacamos la sustancia del agua, pero seguimos cuidando a las personas. Por eso el comunicado, el decreto de la Presidencia de la República y la ministra menciona al principio atender a las personas. Quiere decir que quienes siguieron bebiéndola
no se pueden descuidar, sino, los que bebieron durante un tiempo, hay que seguir cuidando su salud. Y ahora bien, antes de irnos a la pausa comercial, nos pregunta un amigo en redes sociales: he escuchado la idea de algunos de que al hervir el agua, por ejemplo, cuando cocinan, se purifica la misma, pero tengo entendido que al hervir más bien elevan el nivel de arsénico. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Cuál es el consejo de uso doméstico? Bueno, es una sustancia química, un metal, aunque algunos le decían metaloide, pero es un metal que se ve en la tabla periódica, ahí ustedes lo pueden buscar, que no va a cambiar porque usted hierva el agua, ¿no? Eso no le va a cambiar en absoluto. Okay. ¿Cuáles son las formas como lo ingiere la persona? Una, puede ser por la bebida, la ingesta de bebida diaria del agua. La otra puede ser en la preparación de los alimentos. Quiere decir que si usted prepara agua con arroz con agua, de esta, ahí se va a quedar la sustancia. Y además, también se puede absorber por la piel. Sin embargo, las rutas en las cuales los cálculos de riesgo de exposición que establecen las entidades en materia, especializadas en materia, indican precisamente que la mayor exposición se da por beber el agua y por los alimentos. ¿Eso en qué se deriva? En que nosotros fuimos muy claros diciéndole a las personas, además de que colocamos tanques asentados de emergencia en los pueblos cuando los cisternas pasaban repartiendo en las casas, y le dijimos a toda la gente, y le dijimos a las escuelas, y le dijimos a los líderes y a la municipalidad: señores, no beban el agua, no hagan alimento con esta, no preparen alimento con el agua del acueducto, porque siguió funcionando la red. Utilicen, denle a sus niños, utilicen en alimentación el agua que toman de la cisterna o de los filtros que instaló el Ministerio de Salud, que se denominan filtros cancha. Entonces, si la persona no lo bebe y si la persona no prepara alimentos, empezamos a cortar el ciclo de contaminación, y de ahí en adelante la persona lo va a ir eliminando por la vía de la orina y por la vía de lo que se acumula en el pelo. Entonces, digamos que esa ha sido la evolución del asunto, pero con claridad. Si la persona pretende que hirviendo el agua se elimina, no es cierto. Y por supuesto, el manejo doméstico es el que decimos: usen el agua del acueducto para limpiar el piso, para hacer el aseo, lavar la ropa, bañarse, pero nunca para beber ni preparar alimentos. Don Freddy, antes de ir a la pausa, usted siempre es muy crítico, pero yo tengo que reconocerle que cuando tiene que, digamos, cuando tiene que reconocer objetivamente algo, lo reconoce. ¿Qué le ha parecido a usted el manejo que ha hecho de esta crisis, de la crisis del arsénico en el agua de Guanacaste, el AIA? No, muy efectivo, ahí están los resultados. Sí, hay comunidades donde se tuvieron concentraciones de 60, creo que el hotel allá en Las Cañas 180 o 160, el de Cañas, y se lograron bajar a niveles obviamente bastante bien. El trabajo de la IA ha sido bien puntualizado, no solamente en Guanacaste, sino en los Chiles también, en Vuelte Cooper. Son muchas las comunidades, como dice don Carlos, que están afectadas y se está tratando. Más bien, la duda que no le surge es: ¿hace cuánto empezó este problema en muchas comunidades? ¿Y cuánta gente ya está afectada? Porque el consumo del agua no tiene ningún tipo de restricción. Y como bien señaló don Carlos, hay particularidades. Incluso estaba leyendo cómo en Estados Unidos un estudio se hizo en relación con el arsénico y los fumadores, y las personas que fuman están con una predisposición especial también a ser afectadas por el arsénico. Sí, elementos como estos que son particularidades muy importantes, pero que en ciertos lugares es mucho más grave, porque por ejemplo en Estados Unidos son cientos de miles de toneladas de arsénico que se producen por la industria en muchos lugares, en más de 25 estados afectados. Aquí esa no es la situación. Sí. Entonces se ha hecho un buen trabajo, lo cual no significa que no debamos de preocuparnos por lo que hay que hacer y de cierta manera eliminar no solamente el arsénico, porque ya vimos cómo nos dimos cuenta del problema. Habrán otros compuestos que no estamos leyendo a nivel de acuíferos terráneos, como compuestos orgánicos volátiles, o lo que se planteó hace unos años de nitritos y nitratos. Todo eso hay que prestarle muchísima atención. El país todavía no tiene la capacidad, ni en las universidades ni en el AIA, de darle seguimiento a todos estos elementos contaminantes que también son dañinos a la salud. Entonces vamos a la pausa comercial y regresamos para preguntarle a don Carlos cómo están intentando determinar
cuánta gente y hace cuánto, y para dar una mirada un poco más amplia entonces de cómo se puede controlar la calidad del agua en el país, ya no solo en el sector de Guanacaste. 2:26, vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. De la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Don Carlos, hay una sentencia de junio de 2013 de la Sala Constitucional. Usted habló al inicio de que le presentaron un informe a la Sala. ¿A qué les obliga esta sentencia de la Sala Cuarta hace un año aproximadamente? Sí, la sentencia de la Sala Constitucional nos obliga, textualmente dice, realizar un estudio científico sobre el origen de la sustancia. Cuando la Sala en el 2013 emite su voto, ya nosotros habíamos terminado en el 2012 un estudio. Sin embargo, como indiqué al principio, lo volvemos a repetir esta vez ya en conjunto con la universidad, y a los 6 meses, además de que otorga un plazo de 6 meses para hacer los estudios, exactamente a los 6 meses, el 20 de diciembre del 2013, nosotros presentamos a la Sala con copia a todas las asadas que estaban involucradas en el decreto de emergencia sanitaria, el informe de origen de la sustancia. El otro aspecto que la Sala nos indica es entregar agua limpia a las poblaciones, que ese nosotros prácticamente en junio, julio ya habíamos establecido un programa completo de entrega de agua en todas las comunidades que estuvieron afectadas en este momento, que hoy día son mucho menos. A la fecha, entre junio del 2013 y junio del 2014, nosotros contabilizamos 80 millones de litros entregados a la población, tomados de sitios donde se cumplía con la norma. Eso fue realizado de esta manera. La otra disposición de la Sala Constitucional era comunicar a las comunidades sobre el origen de la sustancia. Nos dimos a la tarea de comunicarles. Aquí, por ejemplo, este es un folletito desplegable, este fue el último que hicimos, donde le decimos a las comunidades que hemos hecho, además de que hicimos boletines que están pegados en las escuelas, donde dice cómo se debe usar el agua, especialmente a los niños. Entonces comunicamos a la población. Y el otro elemento fundamental es resolver en forma definitiva la problemática. Para resolver en forma definitiva la problemática, hicimos las medidas necesarias de tal manera que precisamente en este mes, ahora en agosto, el 25 de agosto, y con un lapso probable de unos 10 días, en algunos casos, 8 días en otros, entran a funcionar 6 plantas de removedoras de la sustancia que se observan ahí en los gráficos, 6 plantas removedoras de la mejor tecnología que existe en el mundo. De manera que nosotros con esas 6 plantas vamos a atender, en Cañas vamos a atender la comunidad de Bebedero, en Bagaces vamos a atender Quintas Don Miguel, Montenegro Aguacaliente, y además vamos a atender Falconiana. Y en la zona norte de Alajuela vamos a atender Cristo Rey, Santa Cecilia, El Amparo. Al concluir el periodo de prueba, porque esas máquinas llevan 6 meses de trabajo, nosotros tendríamos este año el 100% del problema resuelto, 38.678 personas atendidas. ¿Cómo es la distribución de esto? En las tecnologías utilizadas, el 97% son soluciones de ingeniería. Entonces captamos nuevas fuentes, integramos comunidades, pusimos nuevos pozos a funcionar, y solamente el 13% depende de una tecnología altamente exigente en costos y altamente exigente en capacidad tecnológica del operador, porque estas son tecnologías de punta. Claro. Entonces, hoy día el problema, este país está en una ruta de resolver un problema con una dinámica, con una energía institucional que esa es la realidad de lo que está haciendo. Don Carlos, y después de la atención del evento principal, me preocupa algo que decía don Freddy. Decía, sí, aquí la cosa es saber hace cuánto y cuántos. Está en capacidad ahí adjunto, porque ya ahí no le tocaría solo a IA, le tocaría también a Salud y a la Caja, de determinar cuánta gente se vio expuesta y durante cuánto tiempo al arsénico en esa zona. Claro, eso es un tema fundamental, porque en un principio, si uno corta la ingesta de la sustancia química cualquiera, pero esta en especial, como he dicho, el organismo la va a ir eliminando. Investigaciones hechas en muchos países, en muchos centros de investigación del mundo,
muestran precisamente que se va a tender a eliminar la sustancia progresivamente. En la India, o sea, dos familias se ponen, después de haberlo recibido, se les entrega agua limpia, agua que cumple la norma, y se va midiendo cuál es la presencia de la sustancia, en orina o en pelo. Entonces, progresivamente se ha demostrado que se va eliminando. Siempre queda un umbral, una cantidad que no sabemos, no se sabe exactamente cuánto. Entonces, ahí es donde precisamente el concepto de la salud pública debe ser bajo la ruta de integrar los quehaceres. O sea, nada haríamos con que la Caja del Seguro Social atienda a personas que siguen ingiriéndolo. Sí. Exactamente es el decreto de la Presidencia de la República que establece varios elementos y varias medidas adicionales. Por ejemplo, hoy día la Comisión de Agua Segura, que fue formada por la Presidencia Ejecutiva, por la Ministra de Salud, está sesionando, ya lo hicimos a principios de este mes, en Guanacaste. Entonces ahí estamos trabajando con las organizaciones de la comunidad. Está la representación de la Caja del Seguro Social, está la representación de Salud y estamos nosotros. De manera tal que se dé continuidad a las personas en función del tiempo de exposición y de la concentración. Hay una cosa que hay que decir, el valor más alto, don Rey ahora lo mencionaba, 180 microgramos en la zona de Hotel de Cañas, y por otro lado nosotros medimos en Vuelta de Cooper 190 microgramos por litro. Esos son los valores más altos que han surgido en este país. Ya en adelante el grueso está en los valores de 20 hacia abajo, y pues el resto del país está en ND, que significa no detectable, que para nosotros, no siendo químicos, podemos decir que es parecido a un cero. No hay ahí la sustancia. Sí. Con la tecnología más moderna no se encontró. Entonces, ¿qué ocurre? Que la concentración de la sustancia a la cual ha estado expuesta nuestra población no tiene comparación, porque está, digámoslo así, en el valor más bajo de lo que conocemos. Si usted se desplaza hacia el norte, en Nicaragua, por ejemplo, ha habido personas que han estado expuestas a 1.300 microgramos. Y si se va a México, anda del orden de los 400.000 microgramos. Sí. Eso quiere decir, sin desmerecer la necesidad de atención de las personas, que el nivel de concentración a la cual ha estado expuesta nuestra población ha sido un nivel bastante bajo. Lo cual, unido a un diagnóstico de cada persona, que ya eso es resorte de la Caja del Seguro Social, debe facilitar que las personas sean cuidadosamente atendidas. ¿Existe atención médica relacionada? Por supuesto que sí. Hay 100 años de conocimiento en materia desde que este problema surgió, y la medicina tiene maneras de atender a las personas, pero primero hay que cortar la exposición. Don Freddy, usted decía, porque yo tengo la ventaja de tenerlo usted a mi izquierda, y que usted nos cuente, usted siendo un experto en temas ambientales, qué le preocupa a usted del agua, y ahí fue donde me surgió la duda de cuánto sí y hace cuánto. Pero usted hablaba además de la calidad, no uso sus términos, pero estaba preocupado por la calidad del agua en el país, más allá del tema del arsénico en Guanacaste, y usted decía que hay elementos que en este instante no podemos detectar si tenemos o no tenemos en el agua. Bueno, sí, en años anteriores la doctora Jenny Reynolds de la Universidad Nacional, Laboratorio de Hidrobiología, logró detectar estudios bastante cuidadosos, la presencia de compuestos orgánicos volátiles y en cierto momento unas concentraciones de nitritos y nitratos más allá de los permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Pero déjeme bien dirigirme un poco a lo que se plantea en la presentación del programa de hoy, que ahí se habló de sequía, sí, y se habló de falta de agua en Guanacaste. Hace unos 7 años, los ministros de la Presidencia y de Agricultura en la administración de don Oscar Arias, don Rodrigo Arias y Javier Flores, anunciaron en Cañas el proyecto Agua para Guanacaste, un proyecto de unos 9.000 millones de colones, muchos de los estudios ya financiados, que harían casi que innecesario estar apagando incendios en Guanacaste en general. Un ejemplo, para plantearlo más claramente, todos hemos oído hablar de las represas hidroeléctricas, o más bien de las plantas hidroeléctricas Arenal, Sandillal, Corobicí. Esa agua generalmente pasa, genera electricidad, se da por unos canales con muy poca diversificación, y Valta en Pisca y se pierde. El proyecto por ejemplo, establece
un trasvase del Corovicid por lo menos unos 5 metros cúbicos por segundo. Una represa, Río Piedras, otro más, de billones de litros de agua, que podría abastecer de agua potable prácticamente los centros de población más importantes de Guanacaste, darle agua a la agricultura y satisfacer los problemas de turismo también, que sabemos que es una fuente de ingresos importantísimo en el país, más para Guanacaste, y los que creemos en ese desarrollo, porque el turismo le genera al país, es la principal fuente de empleo y de divisas que tenemos, más de 2.000 millones de dólares anuales. Creemos que la solución está más bien en abastecer de agua. ¿Por qué el país? Han pasado 7 años y seguimos igual. ¿Por qué en Guanacaste no hemos hecho de manera de emergencia una inversión bien grande en agua que le permita un desarrollo como el que queremos, donde esas comunidades que estamos hablando no estarían experimentando esos problemas? Eso es, digamos, la preocupación más grande, porque ahora hablamos de sequía muy severa, Sí. menos severa que la que se está dando en Guanacaste, en Nicaragua, por ejemplo, donde se están muriendo cientos de cabezas de ganado. Pero si tenemos agua en Guanacaste, ¿qué es el problema? Tenemos agua en Guanacaste, ¿por qué no la estamos utilizando? ¿Por qué estamos desaprovechando proyectos como eso? ¿Por qué estamos gastando en otras cosas? Entonces, parte del llamado que hacemos ahora al gobierno entrante, es decir, preocúpense por esta situación. No es que Costa Rica es un país seco. Ustedes les consta que yo he venido hablando también del derroche de agua en Ojo de Agua. Claro. Desde la época de Ricardo Sancho, lo planteé. Ricardo es amigo mío, compañero de la universidad, y Ricardo decía, ya están estudiando en el AIA esto, porque estamos hablando de agua para unas 137,000 personas que están derrochando en Ojo de Agua por no tener piscinas que se recircule el agua. Sí. ¿Por qué tenemos esa realidad en nuestro país? Además de que no tenemos un plan nacional de aguas, eso también se había avanzado bastante en eso, se echó para atrás, actualmente no lo tenemos. Entonces, si el agua es tan importante, si sabemos que en pocos años va a haber una necesidad mucho más grande, casi un 50% más de población buscando agua, si sabemos que a nivel mundial la estadística triste nos dice que cada 8 segundos tal vez muere un niño por problemas de agua potable, ¿por qué no hacemos algo aquí en el país ejemplar? Y estoy seguro que es una manera en la cual la comunidad nacional se puede unir buscando soluciones para que en un país donde llueve tanto, donde tenemos tantos acuíferos valiosos, donde tenemos tantos profesionales trabajando en aguas subterráneas y en aguas superficiales, donde se ha venido desarrollando esa experiencia, ¿por qué seguimos sufriendo problemas de agua? Ya sea con arsénico en comunidades que podrían tener ese abastecimiento solucionado en cualquier momento. Don Carlos, usted, bueno, iba a venir también don Eduardo, para no comprometerlo. Sí, tiene un retraso. Sí, está. Pero don Carlos, ¿me ayuda a dibujar algunas respuestas a lo que planteó Freddy? Claro. Tal vez solamente algo que quedó ahí en el aire, que es el tema de ciertas sustancias tóxicas, ciertas sustancias que tienen implicaciones o que son de interés en términos de la calidad del agua. Nosotros, como AIA, ha terminado recientemente una evaluación de cuencas, precisamente de todas las cuencas comunales, y ya en el 2007 aproximadamente habíamos hecho un levantamiento de todas las cuencas de la AIA. Entonces, si uno no quiere que una sustancia determinada tóxica de origen antrópico, por ejemplo, esté en un determinado acueducto, pues tiene que proteger la cuenca y estar seguro que ahí no se instale la industria que la produce. Eso es de punto de partida. Claro, entonces, es sentido común. Exactamente, pero en unas circunstancias de desorden territorial, cualquier cosa ocurre. No es de extrañar que entonces uno tenga vertederos, en mejor de los casos, basureros a cielo abierto en una cuenca para agua potable. Entonces, el tema de la calidad del agua, cuando ya lo encuentro, en el análisis de laboratorio ya es tarde, ¿verdad? Yo tengo que estar seguro, tengo que gestionar mi territorio, y creo que la posición de nuestra presidencia ejecutiva ha sido muy clara en el tema de darle mucho peso
al tema de la protección ambiental y de la gestión de cuencas y acuíferos, ¿no? Entonces, eso es un tema central. Entonces uno no puede esperar que el agua esté limpia si no cuida el territorio donde se origina de punto de partida. Y a su vez, por ejemplo, uno no haría, sería un desperdicio, una tontería, buscar una sustancia en el agua si tampoco está en la cuenca. O sea, si yo quiero saber qué puedo encontrar en el agua, primero estudio la cuenca y digo, mire, aquí hay uso agrícola, aquí hay ganadería, aquí hay industria, y por lo tanto de ahí derivo lo que puedo encontrar. Entonces los estudios que se hacen en cuanto a metales y otras sustancias se dirigen por los estudios de origen de cuenca, igual AIA los está haciendo en las áreas donde corresponde hacerlo. Ya tenemos más de 20, 25 años de haber hecho estudios en la cuenca del Río Banano. ¿Y por qué hicimos estudios en la cuenca del Río Banano? Buscamos algunas sustancias plaguicidas porque habían algunos sectores con cultivo de plantaciones de banano. Entonces eso se dirige por esa ruta. Ahora, indudablemente que el tema de la planificación del agua debe pasar por una adecuada agenda nacional del agua y un plan nacional de gestión integrada del recurso hídrico que está por ahí, me refiero al plan nacional de gestión integrada del recurso hídrico, que no avanzó más, ¿verdad? Recientemente, el año pasado, terminó un trabajo a nivel nacional, donde nos dimos a la tarea, las instituciones lideradas por el MINAE con apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, y consultamos a muchas organizaciones, al sector académico, a las asadas, cuidadosamente, y entonces ahí se manifiesta una voluntad nacional de que el tema del agua se ordene. Sigue siendo vigente, sigue siendo necesario que ese tema se aborde en términos de la planificación, porque en el corto plazo uno no puede resolver eso, sino que tiene que resolverlo visualizando inversiones. En el caso de Río Piedras, que tuve oportunidad de conocerlo, que el énfasis principal es riego, entonces el componente de agua potable es un componente adicional, pero el grueso de la inversión y el grueso del caudal de la cantidad de agua iría hacia riego, y un componente menor hacia agua potable. Entonces las inversiones tienen que hacerse con esos términos, ¿verdad? Y tienen que haber entidades que estén interesadas en invertir en riego y a su vez en derivar una cantidad adicional, una parte para agua para consumo humano. El tema de la atención de la circunstancia esta de la sequía está siendo abordado por el AIA de acuerdo a los planes de contingencia que tiene. Expresamente, en el caso de los sistemas AIA, tiene experiencia de atención en el asunto, y AIA activa cuando ocurre una circunstancia como esta todos sus mecanismos operativos, alinea todo su tema financiero, alinea todas las áreas logísticas de apoyo para resolver, y no prevemos ninguna circunstancia que nos afecte en sistemas AIA. Hay 340 comunidades donde prácticamente el 95% son precisamente en la zona de Guanacaste, que están en la ruta ahorita de un dimensionamiento de cuáles son las necesidades más concretas de ellas, para poderlas atender, aportando ya sea el tema de entrega de agua con camiones cisterna, depósitos alternativos. Esto se viene trabajando con la Comisión Nacional de Emergencias, se basa en los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, y bueno, en ese tema quien coordina con la Comisión Nacional de Emergencias es el ingeniero Eduardo Lezama, que no logró estar aquí a tiempo por una otra reunión. Pero en sí estas son las rutas que se han adoptado para poder atender esta circunstancia. Pero en el marco del planteamiento y el posicionamiento del agua, sí coincido en que esto requiere un análisis mucho más profundo a nivel de Estado, de cómo se enfrenta a futuro esta circunstancia de que cambio climático, por ejemplo, nos lleva por la ruta de ir disminuyendo la disponibilidad del agua, y eso es innegable que está ocurriendo. Pero además hay un tema de conciencia, un periodista nuestro, Esteban Arone, que es especialista en temas ambientales, hizo un trabajo sobre la sequía en Guanacaste, por ejemplo, y entonces alguna gente de Guanacaste se quejaba obviamente, bueno, que el cambio climático trae consigo estos fenómenos, que disminuye la cantidad de agua disponible, pero que hay hoteles, por ejemplo, en grandes desarrollos turísticos, que siguen regando en Guanacaste para arriba y para abajo sus campos de golf, ¿verdad? Pero bueno, tengo que ir a una última pausa comercial. Vamos a la pausa y regresamos con el último minuto de programa para pedirle una conclusión a don Freddy, precisamente sobre la respuesta que nos da este tema don Carlos. Son las 2:50, vamos a la pausa, regresamos con matices. Nos queda tiempo, pero don Freddy, muchas gracias.
Don Carlos, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Vamos a terminar ya matices porque sigue el partido de la selección femenina sub-20 contra Francia. Y en la noche tenemos tercera emisión de Noticia Monumental de 7 a 7:35 aproximadamente, porque después se viene el partido entre el Saprissa y el Real Estelí. No, sí. Es que he oído muchos chistes en las últimas 24 horas del Real Estelí. 2:55, vamos a la... No, ya no vamos a ninguna pausa, despedimos y viene el partido entre Costa Rica y Francia. Feliz tarde.